saben pues que la fagocitosis comprende la ingestión de alguna célula o algún agente ofensivo, ¿no es cierto? ¿Ah? Y es una función, en verdad es la función más importante de los neutrófilos y los macrófagos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen estos fagocitos? Lo que hacen es distinguir partículas extrañas de los tejidos propios, ¿de acuerdo? Esa es la principal función, ¿eh? Y está bien regulado, porque si no está bien regulado, lo que va a pasar es que los mismos macrófagos se pueden empezar a comer parte del tejido, como pasa en los casos de las enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, en la artritis reumatoide, donde empieza a desconocerse el tejido cartilaginoso del propio cuerpo de la persona, y entonces empiezan las defensas a destruir el propio cartílago. Y por eso es que la persona termina con los brazos o con las articulaciones destruidas, y si no toma la medicación, pues progresa esto y empieza a haber desviación cubital en las manos, empieza a tener que hacerle recambio de prótesis, recambio de cadera, ¿no es cierto? Porque la articulación se destruye en la cadera, y cosas más por el estilo que van a ver cuando lleven reumatología. Pero la base es esta, ¿de acuerdo? Seguimos. ¿Cómo son los objetivos fagocíticos apropiados? O sea, ¿qué características debe tener una sustancia o una proteína o una partícula para que sea fagocitada? ¿No es cierto? ¿Qué le es más fácil al cuerpo para fagocitar? Definitivamente una superficie áspera, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí ponemos la imagen de una bacteria. ¿Qué bacteria es esa? Es una Escherichia coli, ¿no es cierto? La Escherichia coli es una bacteria gram negativa que normalmente forma parte de la flora colónica, ¿no es cierto? Pero es el causante de la mayoría de infecciones del tracto urinario, ¿de acuerdo? Pero miren ustedes cómo es su superficie. Su superficie es una superficie que no es lisa, es una superficie que tiene muchas fimbrias, ¿no es cierto? Y entonces hace de que su superficie sea áspera. Por lo tanto, es un objetivo fagocítico apropiado para el cuerpo, ¿no es cierto? ¿Y esto por qué? Porque generalmente las proteínas del cuerpo, las proteínas naturales, son o tienen una conformación lisa, por lo tanto, tiene una armonía, ¿no es cierto? Es una conformación lisa, y esa conformación lisa le es más difícil para el fagocito tratar de engullir, no se puede. Por lo tanto, digamos que es un mecanismo de protección también del cuerpo. El cuerpo se protege de esa manera. Lo que está bien liso, lo que está bien bonito, se sobreentiende de que es algo propio, y lo que es algo que se ve medio irregular, como las células cancerígenas o como también esta bacteria, por ejemplo. Claro, esta bacteria necesita esas fimbrias, esos pilis para poder agarrarse a la mucosa para no desprenderse, ¿no? Tiene una razón de ser, pero el cuerpo de manera inteligente dice: todo lo que tenga superficie áspera o rugosa va a ser fácilmente detectado por los macrófagos y se van a tener que probablemente comer con mayor facilidad, ¿de acuerdo? Otro requisito, que no hay una capa protectora de proteínas en su superficie. Normalmente todas las células de nuestro cuerpo tienen una capa de proteínas que las identifique en su superficie, ¿no? Tienen como una etiqueta, ¿de acuerdo? Para decir, esto es tal cosa, esto es esto, esto es esto. En este caso, estas células carecen de esas proteínas que se detectan. Y como carecen de esas proteínas, entonces también se vuelve un objetivo fagocítico importante, ¿de acuerdo? Y una tercera cuestión es aquellos marcadores o aquellas células marcadas por el complemento, ¿no? Por anticuerpos del complemento. ¿Qué es lo que hace el complemento? Lo vamos a ver en otra clase, ¿no? Pero lo que hace es echarle su sal y su pimienta, pues, a la bacteria, ¿no? Para que venga el macrófago y diga, qué rico, esto me lo como sí o sí, ¿no es cierto? En términos sencillos, lo pone sabroso, ¿cierto? Eso es lo que hace el complemento, ¿de acuerdo?
lo pone atractivo y sabroso para que venga y se produzca la opsonización. Opsonización. Lo vamos a ver eso en la clase del complemento, creo que es la última. Muy bien, esos son los 3 objetivos fagocíticos apropiados. A ver, ¿cómo se da la fagocitosis de los patógenos? ¿Cómo se da? Supongamos un microbio X, un microbio cualquiera. Este microbio primeramente es detectado y se le pone su marca, ¿no es cierto? Al toque se le pone su marca porque este no se puede pasar, le ponen sus anticuerpos. Anticuerpos son específicos para algo, ¿no? Entonces ahí ven que el microbio tiene unas bolitas rojitas, o sea, todo germen, todo microbio tiene antígenos. Y los anticuerpos son específicos para esos antígenos, entonces los anticuerpos rápidamente generan unos antígenos específicos y ya está marcado. Una vez que ya está marcado, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es que va a empezar el proceso de la fagocitosis. ¿Cómo así? Miren, ese neutrófilo que va a hacer, y también puede ser el macrófago, por supuesto, lo que va a hacer es lo va a engullir a través de unos brazos que generan los costados, que se llaman pseudópodos, y una vez que lo van a engullir, porque tiene también unos receptores que dan justo con los anticuerpos, se va a formar una vesícula que se llama fagosoma. Oma viene de la terminología que significa tumor, ¿no? Fago viene de algo que se ha digerido, de fagocitosis. Fagosoma, es como si fuera una tumoración, en verdad es una vesícula, ¿no? Pero oma hace referencia a eso. Y está dentro de la misma célula, del mismo neutrófilo, del mismo macrófago, ¿no es cierto? ¿Qué necesita ese fagosoma para que se pueda degradar el contenido? Lo que le tienen que agregar ahí es un poco de ácido, ¿no? ¿Quién le va a meter ácido? ¿Quién le va a meter ahí su ácido corrosivo para destruir a esa bacteria? ¿Quién? El lisosoma. El lisosoma tiene cantidad de enzimas ácidas, entonces le pone un poco de ese ácido y ahí viene la cosa buena, ahí viene lo bueno, porque se termina por destruir, como ven en la imagen, se termina de realizar la digestión del microbio y finalmente va a haber una exocitosis de esos desechos microbianos, ¿de acuerdo? Tanto el neutrófilo como el macrófago contienen un montón de lisosomas y también enzimas proteolíticas. No se olviden que la membrana también, o las paredes celulares de las bacterias, tienen mucha proteína, ¿no es cierto? ¿Qué proteínas tienen las bacterias? ¿Las bacterias qué proteínas tienen? Ácido teicoico, mureína, ¿no es cierto? Ya saben ustedes. Y entonces lo que va a hacer es estas enzimas proteolíticas degradar esas proteínas para que finalmente pues se pueda producir esta digestión del microbio. Pero los lisosomas de los macrófagos, ahí dice bien claro, además contienen algo importante. ¿Qué cosa? Lipasas. Y las lipasas también permiten que se digieran membranas lipídicas gruesas. Por ejemplo, en el caso del bacilo de Koch. Bacilo de Koch, o ya bacilo de Koch si quieres, ¿no? Bacilo de Koch o de Koch, ¿qué cosa es lo que produce? ¿Qué produce? ¿Qué produce el bacilo de Koch? Tuberculosis, pues chicos, ¿qué pasa? Vivimos un país endémico de tuberculosis, estamos con las puertas cerradas ahorita. Si hay algún tuberculoso, ya fuimos, o no, no necesariamente. Si están bien papeados, no hay mucho problema. Seguimos. Fagocitosis. A ver, la fagocitosis en los neutrófilos, que son en verdad unos micrófagos, ¿no? Los macrófagos son específicos, los que comen bastante, pero macro, grandes, ¿no? Los neutrófilos son micrófagos. Y son micrófagos en relación que pueden fagocitar hasta 20 bacterias, ¿no? En cambio, los macrófagos activados, o sea, el macrófago que ya tomó su Red Bull, puede fagocitar hasta 100 bacterias. Miren, hasta 100 bacterias, es una barbaridad, ¿no? Puede comer de todo, ¿no es cierto? Puede ingerir partículas grandes, glóbulos rojos, parásitos, por ejemplo, el parásito de la malaria, el Plasmodium,
puede, parásitos completos, ¿sabes? Y puede, por supuesto, destruir los productos digeridos y sobrevivir y funcionar por meses adicionales. Claro que sí, ¿no? Eso es lo que pasa, así es. Así también tienen sus amigos que son conocidos como los macrófagos. Come todo lo que viene, así es, por hora, por minuto, por segundo. Es un macrófago, ¿no es cierto? Peor si está activado, ahí dice bien claro, si está activado es peor. Hoy día sábado, ¿cuántos se activarán con su libro y su cuaderno? Varios, me imagino, porque si no, el 9 de octubre va a ser un tema crítico. Seguimos. A ver, esta diapositiva es en relación a las enzimas que se producen o que se dan en el fagosoma o en los peroxisomas. En realidad es un juego bien interesante. Con lo que trabajan los neutrófilos, trabajan con las especies reactivas de oxígeno, ¿no? Van a ver ustedes las siglas ROS, Reactive Oxygen, ¿no es cierto? Las especies reactivas de oxígeno. ¿Y qué especies tienen gran actividad bactericida? Por ejemplo, ¿qué tenemos? El peróxido de hidrógeno, por ejemplo. Los iones hidroxilos también tienen una actividad fuerte, ¿no es cierto? Entonces, hidroxilos, oxidrilos, lo mismo. Pero hay una enzima que cataliza todo este sistema. ¿Cómo se llama esa enzima? Se llama mieloperoxidasa, que ahí está en la diapositiva como MPO, ¿no es cierto? No vayas a pensar que en el examen va a venir como MPO, ¿cierto? Solo leo mi diapositiva, profesor. ¿Dónde decía mieloperoxidasa? Pues yo te lo estoy diciendo, no que no has venido a clase y no te han pasado la clase de grabada, ¿no es cierto? Entonces tienen que o venir a clase y apuntar o tener a alguien que te pase la clase de grabada, ¿no es cierto? Muy bien, pero para que te pasen la clase también tú tienes que grabar en otro momento, o sea que ahí viene la cosa, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con esta mieloperoxidasa? Va a catalizar ¿qué cosa? El peróxido de hidrógeno, ¿no es cierto? Y le va a agregar, miren, le va a agregar su cloro, así como muchos de ustedes. Le agregan su cloro. ¿Y qué pasa con esos dos cloros más el peróxido de hidrógeno? Lo que va a generarse es un metabolito sumamente bactericida y potente que se llama hipoclorito, ¿de acuerdo? Ojo que no es hipoclorito de sodio. Hipoclorito de sodio es lejía. Esto no es lejía, es simplemente ion hipoclorito. Y realmente es fuerte, ¿ah? Es el más bactericida de todos, ¿de acuerdo? Muy bien, seguimos por favor, siguiente diapositiva. Bueno, pasamos a ver lo del sistema retículo endotelial o monocito macrofágico. También se conoce por sus siglas en inglés como RES. ¿Qué cosa comprende el sistema retículo endotelial? Comprende a los monocitos, los macrófagos móviles, los macrófagos tisulares, aquellos macrófagos que están fijos, por supuesto, y los móviles también, y las células endoteliales de determinados órganos. ¿Qué órganos? Vaso, médula ósea, ganglios linfáticos. O sea, esto lo habíamos dicho en la primera clase. ¿Cómo? Así es, dos puntos más, hazme acordar, 2 puntos más, 2024-1, 2 puntos más, ya. Entonces, los órganos que hacen hemocateresis o hemólisis fisiológica, ¿no es cierto? Son a la cabeza el vaso, ¿no es cierto? Pero no es el único, También está el hígado, los ganglios linfáticos. Les había puesto el ejemplo de una persona que había sido esplenectomizada. Profesor, ¿qué cosa es esplenectomizado? Que le han retirado el vaso. ¿Por qué le han retirado el vaso? Muchas razones pueden haber para que se retire el vaso, ¿no es cierto? Muchas razones. La más común en cirugía de trauma es el estallido del vaso producto de un
traumatismo abdominal cerrado, ¿no es cierto? Aumenta la presión intraabdominal y ese vaso que está lleno de glóbulos rojos que han sido fagocitados porque ya estaban viejitos o lo que sea, termina sangrando, y para parar el sangrado, lastimosamente no se puede ponerle parche ni sutura, se tiene simplemente que retirar el vaso. Se abre el abdomen, se hace una laparotomía exploratoria, que quiere decir se hace un corte grande, ¿no es cierto? De acá arriba hasta abajo, porque estamos en una emergencia, tenemos que salvar la vida, no vamos a hacer laparoscopio, ¿no? Ese rápido, de frente, de arriba hacia abajo, una rajada y entramos. ¿Y qué sacamos? Sacamos el vaso que está sangrando, y luego esta persona tiene que rehacer su vida sin vaso. ¿Y cuál va a ser el problema? Si ya no tiene vaso, su problema va a ser que algún otro órgano tiene que asumir la función hemocaterética, ¿no es cierto? ¿Qué órgano va a ser? El hígado, la médula ósea sobre todo, la médula ósea y los ganglios linfáticos, ¿de acuerdo? Ellos son los que van a asumir de alguna manera. Y en ellos era lo que se encontraba, ¿se acuerdan, no? En los esplenectomizados o en aquellos que no funciona bien el vaso se encontraban unas inclusiones que eran los cuerpos de Howell-Jolly, ¿no es cierto? Claro, pregunta de examen de patología. Muy bien. Siguiente, por favor. Pero había algo que agregar en la diapositiva anterior, que es que una vez que los pacientes que están esplenectomizados deben recibir vacunación, por si acaso. Eso sí, deben ser vacunados, y deben ser vacunados contra gérmenes que tengan una cápsula, ¿Qué gérmenes tienen cápsula? Neumococo, meningococo. Esos tienen una cápsula específica. ¿Por qué? Porque el que hace ese trabajo de filtrar esos gérmenes en específico es el vaso. Entonces tiene que recibir vacuna antineumocócica, antimeningocócica, ¿no es cierto?, para prevenir esos problemas. ¿De acuerdo? Listo, ahora sí. Veamos un diagrama, un esquema funcional de un ganglio linfático. Eso es pura histología, anatomía. Lo importante acá es ver de que en un ganglio linfático existe un hilio, ¿no?, a través del cual va a ingresar los linfáticos eferentes, o van a salir, perdón, los linfáticos eferentes, y van a llegar también los linfáticos aferentes. No se olviden que la linfa trae no solamente defensa, sino también que trae, ¿qué dice bioquímica? La linfa trae defensas y ¿qué más? Iones, ya pues iones, ¿qué más? Aparte de iones. ¿Qué trae la linfa? ¿Solamente trae defensas? ¿Qué más trae? Sustancias extrañas. ¿Qué más trae la linfa? ¿Alguna vez han escuchado kilomicronis? ¿Han escuchado en el metabolismo de los lípidos? Ácidos grasos, ácidos. Claro. Tiene que ver también con el metabolismo de las grasas, tiene que ver también, porque lleva una parte en la linfa también. Cuando hay tumores dependientes de tejido linfático, por ejemplo, cuando se llena el tórax del tejido linfático, de linfa, y es algo que se conoce como quilotórax, ¿no es cierto? El líquido que sale es un líquido amarillento, ¿no? Ese líquido amarillento será solamente por los linfocitos, no, tiene también bastante de ácidos grasos, también tiene, ¿ya? Entonces existe varias funciones, no es la única función del ganglio linfático la defensa, es la principal función, por supuesto. Por eso es que cuando uno tiene una infección, por ejemplo, respiratoria, se siente o se palpan los ganglios linfáticos, ¿no?, del cuello. Una faringitis, una faringoamigdalitis, palpas los ganglios y los ganglios se vuelven dolorosos. ¿Por qué? Porque los ganglios son nuestros puertos de defensa.
Ahí empieza a producirse la defensa y empieza a detectarse, por lo tanto empiezan a crecer con ese objetivo, con el objetivo justamente de aumentar la función y de generar mayores defensas, ¿de acuerdo? Pero mira qué pasa. Lo que debe pasar es de que esta linfa va a tener un circuito y ese circuito va hacia los senos medulares, ¿no? Para que luego salga por los linfáticos eferentes. Pero ¿dónde se va a encontrar los macrófagos? Los macrófagos recubren los senos linfáticos, ¿no? ¿Para qué? Justamente para que las partículas extrañas, una vez que pasan por ahí, es un filtro y terminan atrapadas. La idea es esa, la idea es de que pasan por ese filtro y terminan atrapadas. Lo mismo o algo similar vamos a ver en el vaso. A ver, siguiente diapositiva. Ah, no, esta es la del hígado. En el hígado tenemos los macrófagos que ya tienen un nombre propio, células de von Kupffer. Estas células de von Kupffer están en los sinusoides hepáticos, ¿de acuerdo? Y ahí están los hepatocitos, las células endoteliales, espacio de Dice, todo eso ya ustedes saben. Eso que está en unas células estrelladas de color con citoplasma punteado de color morado, es las células de Kupffer, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser este filtrado? Pues estas células de Kupffer realizan un filtrado de esta sangre portal antes que pase a la circulación sistémica. ¿Y de dónde viene la sangre portal? De todo lo que se ha absorbido, ¿dónde? En el tracto gastrointestinal, ¿no es cierto? Todo eso que ya se ha procesado de la alimentación asciende justamente a la circulación portal, y en la circulación portal le aplican un filtro, ¿no es cierto? No puede pasar por ahí, se puede haber pasado alguna sustancia que no sea adecuada y entonces se aplica ese filtro, ¿de acuerdo? Y tiene una velocidad de comer, de fagocitosis, miren esa velocidad, menos de 0.01 segundos por bacteria, una cosa rapidísima. Muy bien, seguimos por favor. En el vaso, ahí está, en el vaso también, ustedes tienen pulpa roja, tienen capilares, senos venosos, y ahí ustedes ven que dentro de esos capilares, los capilares tienen ahí una propiedad, son capilares porosos. Por lo tanto, la sangre ingresa y se filtra por esos capilares porosos, de tal manera que cumple la función similar a lo que habíamos dicho en la anterior. O sea, de ahí la importancia del vaso. Muy bien, seguimos. Hablemos de cada una de estas células. Eosinófilos. Eosinófilos porque se tiñen muy bien con un colorante que es la eosina. ¿Son fagocitos? Sí, pero son unos fagocitos débiles, por si acaso. Son fagocitos débiles, pero sí exhiben mucha quimiotaxis. ¿Cuál es la importancia de estos eosinófilos? Que normalmente se adhieren a los parásitos. ¿Y qué hacen una vez que se adhieren a los parásitos? Liberan ciertas sustancias que matan a estos parásitos. Por ejemplo, hidrolasas, especies reactivas de oxígeno, proteína básica mayor. Eso es lo que hacen estos eosinófilos, ¿no? Lo que hacen es justamente pegarse a los parásitos y a un tipo de parásitos en especial, a los helmintos. Un ejemplo de un helminto, a ver, Axel. ¿Cómo no van a dar examen de parásitos? No sé qué me han dicho. Un ejemplo de un helminto, esos lárgagos que pueden salir por las heces de color blanco. Ascaris lumbricoides, claro, las Ascaris lumbricoides puede ser. Los eosinófilos sirven justamente para luchar contra estos. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, siguiente diapositiva. Ahí vemos, por ejemplo, un helminto, ¿no? Estos eosinófilos se adhieren a estos parásitos y ahí está, lo que ¿cómo empiezan, ¿no? A juntarse todos y le hacen cargamontón al parásito y ahí viene el tema. ¿Cuál es el problema? O sea, sirve, sí sirve, ¿no? Pero el tema es la carga parasitaria. Normalmente cuando una persona se parasita, empieza a producir gran cantidad de parásitos. Los parásitos también tienen una forma de supervivir, ¿no es cierto? Y se reproducen en tal magnitud que, bueno, que los eosinófilos sirven hasta cierto punto, ¿no es cierto?
¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, detectarlos, y segundo, dar un antiparasitario. Eso ya lo van a ver en farmacología. Muy bien, siguiente. Ahí está, un helminto, por ejemplo, imaginémonos que es un ascaris, ¿no es cierto? Y tiene, por ejemplo, varios lisosomas. ¿Se pegan a qué? Se pegan a los antígenos de superficie del helminto, ¿no? Y estos antígenos de superficie, rápidamente el cuerpo les pone una inmunoglobulina que atrae a los eosinófilos. La inmunoglobulina E, porque esa, la E, la que atrae a los eosinófilos, ¿no es cierto? Se pega al eosinófilo a través de un receptor. ¿Qué receptor? Un receptor que tiene una fracción constante, FC es fracción constante, y empiezan a liberar proteínas granulares. ¿Qué proteínas granulares? Ya hemos dicho cuáles son: la proteína básica mayor y las especies reactivas de oxígeno. Miren que el oxígeno entonces nos da la vida, pero si el oxígeno está usado en cantidad o de mala forma, los radicales libres de oxígeno pueden destruir potencialmente cualquier cosa, incluso a nosotros mismos. Por eso que las personas que reciben demasiado oxígeno pueden terminar con serios problemas también por el efecto de estar usando mucho oxígeno. El oxígeno en cantidad también es tóxico, por si acaso. Miren, en algunos tejidos también que están afectados por las alergias, también están presentes los eosinófilos. Probablemente por una respuesta al factor quimiotáctico de los eosinófilos, que es liberado precisamente por las siguientes células que vamos a hablar, que son los basófilos. Esos basófilos secretan de factor quimiotáctico de los eosinófilos, y aunque no se sabe bien qué cosa es lo que hacen, sí se ha visto que andan siempre juntos, basófilos y eosinófilos. Se cree que estos eosinófilos pueden detoxificar estos productos de los basófilos, por eso que están andando a la par. ¿De acuerdo? A ver, siguiente. Pregunta. A ver, ¿cuál de los siguientes sería, ¿no? Es el parásito más anemizante? ¿Cuál sería el más anemizante? Giardia lamblia, Fasciola hepática, Filarias, Ancylostoma duodenale, Ascaris lumbricoides. ¿Cuál es el más anemizante? ¿Cuál es? Respuesta, dale. Ancylostoma duodenale. No es el único, por si acaso. También está el Necator, ¿no? Necator americanus, las uncinarias, ¿no? Tienen como ventosas y se pegan a la mucosa. Se pegan a la mucosa y hace que la mucosa sangre, empieza a perder, y por sangrado empieza a bajar la hemoglobina. Es un parásito anemizante. ¿Dónde se encuentra presente la parasitosis? Generalmente están asociados a estratos socioeconómicos bajos. ¿Por qué? Porque no verifican que se laven las manos los niños, o generalmente no tienen agua para lavarse las manos. ¿Y cómo le pedimos? Era como en la época del COVID, ¿no? Que decían, tiene que lavarse las manos las veces que pueda. Pero si no tenía ni agua, ¿cómo se va a lavar la mano? Entonces viene un problema estructural importante, ¿es cierto? Bueno, seguimos. Basófilos. Los basófilos son otras células granulares, ¿no? Son otros granulocitos, perdón, de núcleo tri o bilobulado. Son similares a los mastocitos. Y acá quiero que quede claro que los mastocitos derivan también de otras células progenitoras, ¿no? Un punto aparte, creo que en otra diapositiva lo vamos a ver. Pero están siempre adyacentes a los capilares, ¿no? Y como también liberan heparina, entonces tienen mucha similitud con los mastocitos. Sin embargo, exactamente no son lo mismo, ¿de acuerdo? Mastocitos o células cebadas, que vamos a ver. ¿Qué pasa con los basófilos? Aparecen en reacciones inflamatorias y también en síntomas de alergias, ¿de acuerdo? Eso es lo que hay que tenerlo siempre recordando, en reacciones inflamatorias y síntomas de alergias. A ver, siguiente. Ya, en esta imagen les he puesto, ¿dónde está? Las células cebadas o los mastocitos, acá están, ¿no? Si ustedes ven, viene de la línea mieloide, pero no está dentro de los granulocitos, está o se considera separado.
Profesor, no entiendo el gráfico porque no lo ha traducido. A propósito, no lo he traducido eso justamente porque, no porque voy a tomar examen, sino para hacerle dar cuenta de que todo o la mayoría de la información o grandes gráficos o cosas viene siempre en inglés. Chicos, tienen que saber inglés o ponerse a estudiar inglés. El analfabeto del siglo XXI ya no es el que no sabe leer y escribir, es el que no sabe inglés ni computación. Ese es el analfabeto del siglo XXI. Y el analfabeto funcional, el que sabiendo leer y escribir no lo hace, ¿no es cierto? Si sabes leer, lee. Si sabes que el examen va a ser el lunes 9 de octubre, lee. Listo. Siguiente diapositiva. Repite la anterior, por favor, para que quede claro. Alguien me preguntó en la mañana, porque esto es parte de algo que habló el doctor Díaz Franco, pero si ven ustedes en el hemocitoblasto o la célula hematopoyética pluripotencial, tiene una capacidad que no tiene el resto de células. Tiene la capacidad de autorrenovación. Arriba, por eso sale esa flecha que da vuelta, ¿no? Se autorrenueva. Eso es una capacidad única de la célula hematopoyética pluripotencial. ¿De acuerdo? Listo. Siguiente. A ver, respecto a los mastocitos y basófilos, o células cebadas y basófilos, exponen bastantes mediadores y bastantes sustancias similares. Veamos solamente la del medio, el resto lo dejo para que ustedes lo revisen. Pero al medio, miren lo que producen ambos igual. Producen histamina, producen, ¿no? Acá hay una importante, PAF, factor activador del plasminógeno, interleuquina 3 e interleuquina 13. Con que se acuerden esos, me basta y me sobra. Siguiente. Hablemos entonces de la situación cuando los leucocitos bajan. Cuando los leucocitos bajan, nosotros llamamos leucopenia. ¿Por qué? Porque qué penia que tiene poco, ¿no es cierto? Entonces, en la leucopenia vamos a ver una pobre cantidad de glóbulos blancos, y esta baja cantidad de glóbulos blancos se debe pues a que justamente la médula no está respondiendo por alguna razón, motivo o circunstancia. A ver, dale un clic adicional, por favor. Ahí está. La definición es clara: disminución de la producción de células blancas, obviamente, ¿por parte de quién? De la médula ósea. ¿Y cuáles son las causas? O etiología. Ya ustedes no hablan de causas, ustedes hablan de etiología. Me refiero a las causas que producen esto. No le vayan a decir a su amigo, habla etiología. No, nos referimos a las causas que producen esto, ¿de acuerdo? Irradiación, cuando una persona está con algún tipo de cáncer, ¿no es cierto? Recibe radiación o radioterapia, y en esos casos, pues, la médula ósea disminuye la producción porque la radiación mata lo bueno y lo malo, y entonces va a disminuir considerablemente la producción de glóbulos blancos también. Si hemos dicho que los glóbulos blancos está dentro de la médula ósea, 75% de glóbulos blancos, significa que los más afectados serán también ellos, ¿no? ¿Qué más? Algunas toxinas químicas, diferentes toxinas químicas, ¿no es cierto? Generalmente sustancias que están relacionadas, por ejemplo, con el anillo de benceno, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Se ha visto mucha relación con el cáncer, el benceno. Algunos medicamentos, claro, medicamentos, por ejemplo, como el cloranfenicol, ¿no es cierto?, que es un antibacteriano que se usa para células gram positivas, para bacterias gram negativas. Normalmente este fármaco puede producir una leucopenia, en general una aplasia medular, ¿no? Puede hacer de que disminuya la producción de todas las líneas celulares. Eso se conoce como pancitopenia. Pan viene de todo, pancitopenia quiere decir que se afectan todas las líneas de la médula ósea. Muy bien, entonces con eso creo que queda más claro. En la imagen creo que es importante darnos cuenta cómo en la sangre normal hay una determinada cantidad de... En la sangre me refiero a la sangre periférica, ¿no?
En la sangre central no se vería así. En la sangre periférica vemos que normalmente se encuentra